Mi nombre es Santiago Guaycochea, me dedico a medicina del dolor. Quiero agradecer la invitación. Sé que ya es tarde y me toca hablar de la parte de tratamiento del dolor en geriatría. Voy a abordar un poco la parte farmacológica y para no hacerlo tan aburrido, voy a iniciar con un caso clínico que es una típica paciente del consultorio. Bien, llega al consultorio una paciente de 65 años, como antecedentes personales vive sola, es jubilada, tiene una hermana que la ayuda para algunas cosas, no tiene hijos. Vive en una planta baja, eso es un dato importante, refiere antecedentes de migraña, dolor lumbar desde la adolescencia, un síndrome ácido sensitivo, siempre refería una dispepsia, colon irritable, ¿sí? Esto ya nos va llevando a un prototipo de paciente común en el tratamiento del dolor. Un dolor lumbar crónico, sí sabemos que el 50% de los pacientes con depresión sufren lumbalgia. La mayoría de los pacientes de 65 años en adelante tienen alguna patología lumbar, que puede ser una artrosis facetaria, un canal estrecho, una listesis, una escoliosis leve. Se realiza una cirugía de columna por una respuesta parcial a los bloqueos, con una artrodesis que se repite la cirugía, y la paciente tenía un diagnóstico de depresión y refería en la zona de la cirugía una sensación de fuego como algo quemante, y la paciente el relato es que le dolía todo. Como medicación habitual, como todos los pacientes que vienen al consultorio, toman AINES a demanda, lo cual esto hay que ser muy cuidadoso, lo vamos a desarrollar más adelante. Como protector gástrico tomado omeprazol, levotiroxina, escitalopram, Alplax y Solpidem. Como enfermedad actual, la paciente acude a la consulta por este dolor en la piel que lo caracterizaba una intensidad 9 en 10 en la zona lumbar, de tipo quemante, no presentaba irradiación al abdomen, refería dolor en la pierna también como una ciatalgia que nunca disminuyó. A su vez relata que siempre tuvo dolor en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? A veces le dolían los hombros, a veces la parte abdominal, las migrañas que tuvo desde la adolescencia. Toma AINES a demanda, como decíamos antes, paracetamol asociado, a veces solo, y un opioide que no recordaba cuál, pero decía que la constipaba mucho. La SEC positivo en 40 grados, hiporreflexia rotuliana, sensibilidad conservada en pierna y muslo, hipoestesia en el dedo gordo del pie, dolor a la palpación sacroiliaca, dolor a la palpación facetaria por encima de la fijación y un ardor que siempre refería en la zona de la cirugía, como decíamos antes. Y algo muy interesante es que la paciente desde el inicio al final nunca mejoró el dolor. En la escala visual analógica siempre refería 8, 9 en 10, 7 en 10. Por eso en dolor nosotros evaluamos mucho la funcionalidad y no tanto el dolor, y ahora lo vamos a desarrollar. Deambulaba sin ayuda, pulsos periféricos, siempre insistía con ese ardor en la piel, ese dolor a la movilidad. La paciente tenía esta listesis L4, L5, que le generaba un canal estrecho con artrosis facetaria, se le realiza la cirugía. Bien, cuando vienen estos pacientes al consultorio, que este es un caso más traumatológico, pero también vienen pacientes con dolor oncológico de diferentes causas, con metástasis óseas, etcétera, tenemos que pensar en varias cosas. ¿Qué síndrome clínico doloroso tiene la paciente para poder adecuar el tratamiento y la parte farmacológica? ¿Qué tipo de dolor? ¿Es neuropático? ¿Es nociceptivo? ¿Es mixto? ¿Es nociplástico? ¿Quién es nuestra paciente? ¿Vive sola? ¿Tiene familia? ¿Tiene recursos? ¿Tiene medios? ¿Y qué tratamiento le recomendaríamos? La paciente vive sola en una planta baja. Que viva sola es un problema, ¿no? Porque uno cuando empieza con los tratamientos farmacológicos tiene que tener cuidado porque la mayoría de los fármacos aumentan el riesgo de caídas. Bien, entonces, esto me da pie un poco para ver la importancia que tiene lo que es medicina del dolor en todas las patologías, tanto traumatológicas como patologías que pueden ser oncológicas. Y acá podemos ver que estas son estadísticas, esto es del UpToDate, que más de 100 millones de estadounidenses sufren de dolor crónico. Es el 20% de las consultas médicas, es el 12% de las recetas que prescribimos, es la causa más común de discapacidad a largo plazo. El dolor no tratado cuesta muchísimo dinero. Hay abuso de opioides y uso, más que nada en Estados Unidos. Acá nosotros tenemos muy seleccionados los pacientes que van a recibir opioides, sabemos que van a qué farmacia van, sabemos si hacen acopio de medicación. Yo si a un paciente le doy morfina, porque lo hablo con la farmacia, y la farmacia me avisa si va a la misma semana con otra receta a otro especialista. Entonces tenemos cierto control en este caso. El dolor controlado disminuye el tiempo de internación. Esto hay un montón de estudios que lo demuestran, lo vamos a hablar más adelante. Y el 50% de los pacientes de terapia intensiva presentan dolor. Bien. Cuando me invitan a dar la charla, el equipo de traumatología, me puse a estudiar y entré en PubMed y vi que dolor en el anciano hay 21.207 resultados. O sea,
es algo más que frecuente y hay muchísima evidencia científica de donde lo quieran buscar. Hay muchísimos artículos muy interesantes en los cuales, bueno, se habla de diferentes métodos de tratamiento. Traté de usar los métodos, acá vamos a hablar de lo más general, ¿sí? Eh, Estos son los artículos en los cuales hice más referencia, que es dolor en el paciente de la tercera edad, algunos estudios en Colombia, Bogotá, y algunos estudios en España. Y como conclusión, dentro de varios trabajos, la mayoría habla de lo siguiente, que el infratratamiento del dolor produce un elevado costo, no solo económico, sino personal y social y familiar en los pacientes de la tercera edad. El anciano sufre una mayor incidencia de patologías dolorosas. Los ingresos hospitalarios en los pacientes mayores de 65 años son 3 veces más frecuentes que los ingresos en los pacientes jóvenes. Las personas mayores a menudo son excluidas de los ensayos sobre la evaluación y tratamiento del dolor debido a deficiencias cognitivas o sensoriales. Esto no pasa solo en dolor, sino que también pasa en un montón de estudios, ya sea cardiológicos o de otras especialidades, en donde los pacientes que llegan al consultorio generalmente no son los estudios que reflejan a la hora de hacer investigación, o por lo menos tratan de hacerlo lo más parecido posible en la práctica diaria. Los profesionales tienden a subestimar la necesidad de dolor, por lo que se infraprescribe y se infratrata el dolor en los pacientes ancianos. No solo en los ancianos, en todos los pacientes, pero predominantemente en los ancianos. El dolor es una experiencia subjetiva que puede ser atribuida a una serie de factores como la biología, la cultura, la religión y el origen étnico. Y esto da una definición de la IASP, que es la definición de dolor. El dolor es una experiencia subjetiva, sensorial, emocional, experimental. No sufre de la misma forma el dolor un paciente con fibromialgia que un paciente entrenado que juega al fútbol y de pronto tiene un esguince de tobillo o una cirugía de abdomen. Son dos escenarios muy distintos, tal vez transcurriendo con las mismas patologías. Y no es sorprendente que las personas mayores crean que el dolor es algo que hay que soportar y que es una parte inevitable del envejecimiento. Bien, dentro de los cambios fisiológicos en el anciano, y esto es muy importante a la hora de prescribir un fármaco, indicar una terapéutica, hay cambios cardiovasculares, ¿sí? Sabemos que los antiinflamatorios pueden elevar la presión arterial, así que hay que tener cuidado. Hay cambios respiratorios, la elasticidad pulmonar disminuye, ¿sí? Hay alguna alteración en la oxigenación arterial, hay disminución en la capacidad residual funcional, hay rigidez pulmonar, hay cambios metabólicos, los pacientes tienen más preponderancia a la hipertensión arterial, a la glomerulosclerosis, a la disminución del filtrado glomerular. Ojo a la hora de indicar fármacos que tienen metabolismo renal, ¿sí? El metabolismo de los fármacos a nivel hepático también se encuentra disminuido. Sabemos que el 80% de los fármacos que existen en el planeta se metabolizan en el hígado, el resto a nivel renal y el resto por un metabolismo periférico. Bien, a nivel musculoesquelético, hay atrofia de la masa muscular, aumento de la osteoporosis, osteopenia, artritis reumatoidea a predominio en mujeres, osteoartritis, etc. Los cambios en la metabolización de fármacos, ¿sí? La mayoría de los fármacos se metabolizan por citocromos, el que más se usa es el citocromo P450, el 3A4, el 2D6, el 2D19, hay un montón. Hay disminución de la albúmina plasmática, sabemos que hay muchos fármacos que se unen a la albúmina. Hay disminución o aumento, generalmente aumento de la grasa corporal. Hay muchos fármacos como la metadona que se presentan un reservorio en tejido adiposo, por lo cual aumenta la vida media de este fármaco. Bien. Algo muy interesante es que qué factores favorecen al infratratamiento en el dolor de los ancianos, que los ancianos a veces no lo reportan, el estoicismo, las dudas sobre el significado del dolor, la dificultad de emplear escalas, la polimedicación, el doctor que habló inicialmente mencionaba perfectamente los pacientes polimedicados, y cuando se van de la consulta de dolor a veces se va con uno, dos o tres fármacos, nosotros tratamos que la primera consulta con suerte se lleven uno, e ir controlándolos y ver la respuesta para agregar otros fármacos, ¿sí? Bien, para que vean la importancia del dolor en la humanidad, este es un pequeño trabajo que solamente tomó casi 100.000 millones de habitantes, 76,2 millones de personas, ¿sí? Sufren de dolor. Y lo comparó con la cantidad de personas que sufren diabetes, accidentes cardiovasculares y cardiopatías y cáncer. Y fíjense los números que vemos abajo. 20,8 millones de personas tienen diagnóstico o estimación de diabetes. Esto es por la American Diabetes Association. A nivel de alteraciones cardiovasculares y cerebrovasculares, 18,7 millones de personas. Y con cáncer, 1,4 millones de personas. De todos estos, 76,2 millones sufrían dolor, que es el 26%. Esto es una incidencia estimada. Bien.
Como decíamos antes con el caso clínico, cuando llegaba la paciente, decíamos, ¿qué tratamiento le vamos a instaurar? Hay que saber si tiene un dolor nociceptivo, un dolor mixto o un dolor neuropático. Esta paciente tenía una todalgia, le dolía todo. Tenía un dolor nociceptivo porque le dolía a la movilización, como puede ser un dolor posoperatorio, un esguince de tobillo, un politrauma o la osteoartritis. Tenía un dolor neuropático porque se le produjo después de la cirugía. Cuando se produce una incisión, hay gran posibilidad de tener dolor neuropático por lesión de fibras nerviosas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la neuralgia posherpética, lo mismo pasa con una neuralgia del trigémino, como un síndrome doloroso regional complejo, por una polineuropatía del paciente diabético, HIV, quimioterapia, etcétera, amiloidosis. Hay un montón de patologías que dan dolor neuropático y el dolor mixto que es una combinación de los dos. ¿Sí? A veces la disquisición es esto se hace más que nada para nivel académico, pero generalmente todos los dolores tienen algún componente uno del otro. Y el dolor nociplástico, tipo fibromialgia, boca ardiente, síndrome de fatiga crónica, colon irritable, cistitis intersticial, que es para otra charla. Bien, dentro de los fármacos que usamos en dolor, en 1986 se creó lo que es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que se utilizó para médicos generalistas, que lo que sirve más que nada es para tener una idea de qué fármacos voy a iniciar. Obviamente los casos que expusieron son pacientes de alta complejidad, con unas fracturas de caderas tremendas, con múltiples cirugías, lo mismo los pacientes con fracturas vertebrales. Y si viene un paciente con un dolor de 8, 9, 10, claramente no voy a iniciar con paracetamol, sino que voy a entrar en una escala de opioides débiles a opioides fuertes, ¿sí? Acorde al relato y a la experiencia del paciente con tratamientos previos. Lo que ven abajo, y es para otra charla, son antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, corticoides, bifonatos, analgésicos locales, capsaicina, antieméticos, etcétera, que estas son drogas coadyuvantes, que ayudan a estos tratamientos, ¿sí? Bien. Esta es de las guías NICE, y es muy interesante porque no todo es farmacológico. Es muy importante y nosotros en medicina del dolor lo hacemos de manera multidisciplinaria, como dijeron los colegas en las charlas anteriores. Es muy importante, la medicina es muy difícil para los médicos y es más difícil si la hacemos solos. Entonces, lo ideal es tener un buen equipo, una buena interconsulta, un buen feedback entre el clínico, el traumatólogo, si hay un médico de dolor es bárbaro también, porque puede interaccionar con todas las especialidades, y es muy importante la participación de los kinesiólogos. Los kinesiólogos en el tratamiento del dolor son fundamentales, porque así como uno le hace un bloqueo, una cementación, o el paciente termina una cirugía de mayor complejidad, es muy importante la rehabilitación pre y post cirugía del paciente, pre si el paciente está en condiciones, ¿no? Y estas guías NICE hablan de un montón de tratamientos, entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la COX-2, que son los COXIB, opioides, ¿sí? Ainestópicos, paracetamol, ortesis, ¿sí? TENS, etc. Un montón de frío, calor, infiltraciones intraarticulares con corticoides, hay un montón de estrategias, no solo lo farmacológico. Bien. ¿Y por qué es tan importante tratar el dolor de forma inmediata y no dejar que el paciente tenga el dolor crónico o que el paciente se cronifique? Este es un artículo de Payne, y hay un montón de artículos que hablan de esto, que es cuando uno no trata el dolor agudo se cronifica. ¿Mm? Y esto se produce por un montón de mecanismos, que es la liberación de la sopa de la microglía, se llama, que es el dolor persistente intenso, activa un montón de neuromoduladores, ¿sí? Que intensifican lo que es alodinia e hiperalgesia, regulación de la ciclooxigenasa 2, aumento de la interleuquina 1B, la activación de NMDA, que es el N-metilaspartato. Todo eso produce una alteración, una modificación de la citoarquitectura neuronal, tanto en asta posterior de la médula espinal como a nivel periférico, ¿sí? Entonces es muy importante controlar el dolor agudo para evitar el desarrollo de dolor crónico. Bien, voy a hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio es uno de los dolores más documentados y más estudiados y más subtratados, ¿sí? Por suerte la estadística en todos los lugares es más o menos similar, que cuando el paciente le duele y pide un rescate tardan 40 minutos a una hora en dárselo, que el paciente sale de una cirugía con un dolor de 7, 8, 9 en 10, que de pronto le dan un antiinflamatorio y como rescate le dan otro antiinflamatorio y como otra droga le dan otro antiinflamatorio, que eso es un gran error y hay poca evidencia en la práctica médica de lo que es analgesia multimodal, que es muy interesante combinar un antiinflamatorio con paracetamol y con un opioide, o tal vez con gabapentina y pregabalina previo a la cirugía y post cirugía. Ahora vamos a ver algunos trabajos que hablan de esto. Es de buena práctica posoperatoria el uso de AINES y COXIB y paracetamol en pacientes que no tengan contraindicaciones. Algo muy importante en los pacientes que se van a someter a cirugía y si son ancianos es el preemptive, que es voy a anticiparme a. Hay muchos trabajos que hablan de dar antiinflamatorios en los pacientes que no tienen contraindicaciones previo a la cirugía. Las mayores evidencias son con celecoxib y etoricoxib, ¿sí?
Los COX-2 que aumentaron la mortalidad fueron sacados del mercado, como el Rofecoxib y el Lamirucoxib, y lo que se ve ahora es que el Etoricoxib y el Cerecoxib son los COX-2 más utilizados. Como perfil de seguridad, menos gastrolesivos, todos dan toque renal, así que hay que ser cuidadoso, y todos elevan la presión arterial, que lo vamos a ver más adelante, pero hay muchos trabajos, Lee, que es un japonés que hace muchos de estos trabajos, en cirugías como artroplastías de rodillas, lifting facial, etcétera, dar un antiinflamatorio previo a la cirugía disminuye el efecto como ahorrador de opioides de la analgesia en el postoperatorio. Bien, hay un montón de trabajos que usan que evidencian la utilización de los COX-2, de toricoxib, de 52 semanas, de 121 semanas. Claramente la utilización no debe pasar el mes, ¿sí? Sabemos que tienen un perfil de seguridad mayor, pero son antiinflamatorios que tienen ciertos riesgos, así que así como uno los indica, debe suspenderlo. Bien, todos estos COX-2 generalmente se comparan con el naproxeno, que es una de las drogas COX-1 con mayor perfil de seguridad, y a la hora de evaluar los 90 miligramos de toricoxib con 1000 miligramos de naproxeno, lo que se ve es que la incidencia de gastrointestinal es similar, la incidencia de hipertensión es similar, la incidencia de edemas es similar, la incidencia de falla cardíaca es similar, similar a baja, muy baja, la incidencia de trombosis es similar, y el sangrado digestivo es similar. Bien. Algo muy importante es el riesgo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Es la posibilidad que tiene el paciente añoso de desarrollar alguno de los efectos adversos que estamos viendo. Acá lo que vemos es el riesgo relativo, que es la incidencia de lesión gastrointestinal en pacientes que toman antiinflamatorios. Celecoxib, etoricoxib y ibuprofeno tienen un riesgo relativo mejor que el ketorolac o el piroxicam u otros antiinflamatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay antiinflamatorios que tienen mejor perfil que otros a nivel gastrointestinal, a nivel hepático y a nivel renal, ¿sí? Entonces, acá podemos ver otro ejemplo de riesgo relativo en hemorragia digestiva o lesión gástrica y edad, ¿sí? Que cuanto más añoso es el paciente, mayor es el riesgo relativo, ¿sí? O sea, más posibilidad de tener efectos adversos por estos fármacos van a tener. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de prescribirlos. Con respecto a los efectos renales, lo mismo. Hay que evitar los antiinflamatorios en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Y los pacientes que tienen alguna alteración en la coagulación o que toman anticoagulantes orales también. Todos los pacientes que están tratados con anticoagulantes orales saben que antiinflamatorios no pueden tomar, ¿sí? Bien. Volviendo a los efectos adversos de los antiinflamatorios, y esto es muy importante porque cuando uno conoce los efectos adversos lo puede usar con mayor seguridad el fármaco. Gastrointestinales, los antiinflamatorios, úlcera péptica, esofagitis, colitis, renales, insuficiencia renal reversible, alteraciones en el agua y algunos electrolitos, insuficiencia renal crónica, nefritis intersticial. Bien, y los síndromes nefróticos. A nivel cardiovascular exacerba la hipertensión arterial, a nivel hepático puede aumentar las transaminasas, el diclofenac es uno de los que da más toque hepático, el paracetamol lo entra dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, y es una droga muy útil para asociarlos con estos fármacos. A nivel hematológico es las trombocitopenias. Y tengan en cuenta las interacciones con otros fármacos. El paciente que viene a la consulta de dolor no viene solo a tomar una medicación del dolor, es hipertenso, es diabético, está anticoagulado, tuvo stent, está operado, está depresivo, toma medicaciones para depresión, ansiedad, insomnio. Son pacientes que ya vienen polimedicados y vienen a la consulta en busca de una solución, y sabemos que muchas veces el médico la solución es dar más fármacos cuando debe ser muy cuidadoso a la hora de prescribirlos. Bien, bien. Los criterios de Beers es un grupo de geriatras que se juntan todos los años a ver qué es mejor y peor para los ancianos. Bueno, lo que vieron es que a la hora de dar un antiinflamatorio, obviamente en pacientes mayores de 75 años el riesgo es aumentado, y siempre asociarlos a un protector de la mucosa gástrica, que puede ser un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Así que a la hora de iniciar un tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo, tener en cuenta la protección gástrica. Bien. Vamos a hablar un poquito de opioides, ¿sí? Con respecto a los opioides, son drogas muy interesantes para el manejo del dolor. La codeína es una de ellas, el tramadol es otra, ahora las vamos a desarrollar, la morfina es otra. Los opioides a veces, algunos médicos le tienen miedo en recetarlos, especialmente a los opioides débiles, que son de tan fácil acceso y tan buenos para el control del dolor, ¿sí? La codeína es un fármaco, este es un artículo de New England, que se metaboliza por el citocromo 2D6, pasa por el hígado y da una prodroga morfina, ¿sí?
El 7 al 10% de la población carece de este citocromo, entonces podemos encontrar que no tengan efectos analgésicos, sino al contrario, los metabolizadores ultra rápidos lo que van a tener es más efectos adversos por el fármaco, ¿sí? Así que si ustedes empiezan un tratamiento con codeína y no encuentran una respuesta farmacológica o aumento de los efectos adversos, piensen que puede ser uno de estos pacientes con carencia o metabolizador rápido de citocromo 2D6. La codeína se une a un receptor que es el Mu1, igual que la morfina, ¿sí? Es un receptor opioide, tiene un metabolismo hepático como la mayoría de los fármacos por el citocromo que ya mencionamos, con una vida media de 2 a 4 horas. Viene en formulaciones asociadas a paracetamol y es una droga muy segura. Como concepto general, los antiinflamatorios no esteroideos dan insuficiencia renal, aumento de la presión arterial, ¿sí? Y hemorragia digestiva o alteraciones gástricas, más que nada. Los AINES tienen dosis techo, o sea, uno no puede superar la dosis máxima del antiinflamatorio. Los opioides fuertes no tienen dosis techo, la dosis techo es el efecto adverso. Es de mala práctica combinar AINES. No se combina diclofenac e ibuprofeno, no se combina diclofenac y ketorolac. O uso diclofenac, o uso ibuprofeno, o uso ketorolac. No se asocian entre ellos. Es de buena práctica asociar antiinflamatorios con paracetamol o antiinflamatorios con opioides, ¿sí? Bien, y ahora lo van a ver porque hay muchas formulaciones de codeína que vienen con paracetamol y mismo del tramadol que vienen con paracetamol y de codeína con antiinflamatorios como el ibuprofeno. Bien. El tramadol es una droga muy interesante porque tiene un mecanismo de acción tanto a nivel del receptor Mu1 y aparte actúa a nivel dual como muchos antidepresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa en serotonina y noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Muchas drogas para el dolor, como la duloxetina, la venlafaxina, la desvenlafaxina y el milnacipran, son fármacos que actúan a nivel dual en serotonina y noradrenalina. Y son drogas coadyuvantes en el tratamiento del dolor en pacientes con depresión o dolor crónico, por ejemplo, dolor neuropático, neuropatía diabética, en el uso de duloxetina. Entonces, el tramadol tiene esta característica, por eso es un fármaco muy útil para el dolor crónico y muy útil para el dolor neuropático en pacientes con alguna causa de dolor neuropático, ¿sí? Tengan en cuenta que en los pacientes ancianos o con insuficiencia renal la dosis se reduce a la mitad. La dosis máxima es 400, la mitad va a ser 200 miligramos día en pacientes ancianos o con alguna alteración renal. Un montón de vías de administración, como ven ahí, oral, subcutánea, intramuscular, endovenosa y un montón de formulaciones. Comprimidos, gotas, ampollas, etc. ¿Sí? Bien, la dosis equivalente de morfina a tramadol es 10 a 1. 10 miligramos de tramadol, 1 miligramo de morfina. Bien, algo muy interesante del tramadol, y esto es de Cochrane, que es muy útil para dolor neuropático, ¿sí? Bien, efectivo para el dolor no oncológico. Bien, y la morfina, que a veces es una droga muy estigmatizada, pero es una droga muy segura, ¿sí? Igual que el resto de los opioides. Es la droga madre dentro de los opioides, tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Con una circulación del 90%, perdón, en circulación enteropática, el 90% se metaboliza en un metabólico, es el 3-metilglucurónico, y el resto en el 6-metilglucurónico, que es el efecto analgésico. El 3-metil es el responsable de la neurotoxicidad y efectos adversos de los opioides. Siempre que iniciamos con la morfina, se inicia con las dosis más bajas posibles, como cualquier fármaco, y se va titulando. Bien, el fentanilo es otra muy buena droga, ¿sí? Como beneficio, a diferencia de otros opioides, es que es más segura en pacientes con insuficiencia renal, es menos constipante y da mayor estabilidad hemodinámica en pacientes que de pronto están en terapia intensiva y tienen alguna alteración hemodinámica, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle con estos fármacos porque son de uso endovenoso. Hay una formulación que es en parches, ahora hay formulaciones vía oral, que es el Fentora, son drogas muy buenas para dolor disruptivo, con una potencia analgésica muy interesante, muy fuerte. Hablamos de potencia analgésica, de eficacia analgésica, y vienen en formulaciones de parches que pueden ser de 25, 50 y 75. Bien. Como efecto adverso de los opioides, todos los opioides dan constipación, náuseas, vómitos, somnolencia y, y algunos dan prurito, boca seca, sudoración. Y hay una entidad que es la neurotoxicidad inducida por opioides que si uno no la conoce no la puede diagnosticar, ¿sí? Bien. Y con respecto al uso de AINES, opioides y COVID, ¿sí? Que esto es un tema que no quería dejar de tocar, porque muchas veces con el tema del COVID uno deja de prescribir las medicaciones que los pacientes vienen trayendo para no solapar síntomas clínicos. Bueno, desde la Agencia Europea del Medicamento hasta la American Academy of Pain Medicine, todos concluyeron, que esto sería otra charla, que el paciente no debe suspender el antiinflamatorio que viene recibiendo
ni el tratamiento opioide que viene recibiendo, sino que debe mantener el tratamiento que debe recibiendo, que viene manteniendo, y si uno debe prescribir o modificar el curso de estos fármacos, debe hacerlo de forma presencial es complicado, ahora de pronto sí hay consulta presencial y cada vez más, pero debe estar muy supervisado el paciente a la hora de hacer una modificación de opioide o la modificación del antiinflamatorio. Como concepto, no es de buena práctica suspender las medicaciones que el paciente ya viene tomando para el dolor. Otra cosa que no quería dejar de tocar, ya que hoy la mayoría de la charla es para traumatólogos, es el dolor posoperatorio, ¿sí? Y el dolor posoperatorio en los ancianos. El 80% de las cirugías tienen dolor, 50-70% tienen dolor moderado o severo, y es la causa más común de alta tardía en cirugía ambulatoria, ¿sí? Y esto produce un aumento de la mortalidad hospitalaria, aumento de los costos, aumento de la incidencia de dolor y deterioro de la calidad de vida. Todo esto son artículos de la British Journal of Anesthesia que hace muchísimo hincapié en el dolor posoperatorio, ¿sí? 46% de la población tiene un dolor crónico, de esos el 8% es neuropático. La incidencia de dolor severo es del 2 al 10% y la cantidad de dolor que van a tener los pacientes que se cronifica en el trasplante de pulmón y en las hernias inguinales va del 5 al 57%, las mastectomías va del 30 al 40%, la mamoplastia del 13 al 15, al 50%, y las amputaciones, que esto es muy terreno del traumatólogo, van al 80%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los lugares donde trabajo? Tenemos mucho contacto con los equipos de traumatología y antes de que el traumatólogo haga una cirugía mayor, tenemos contacto y empezamos a hacer una analgesia prequirúrgica, que puede ser con algún pentín, algún antiinflamatorio, y ya preparo al paciente para ese procedimiento, para disminuir la incidencia de dolor crónico. Bien, en cuanto al dolor crónico, como veníamos hablando, las toracotomías 30-50%, las amputaciones como vimos, las cesáreas, o sea, está documentado en cada cirugía la incidencia de dolor crónico. Bien, algo muy importante que no quería dejar de mencionar es el uso de los pentines en analgesia, como analgesia multimodal en los perioperatorio y posoperatorio. Está estudiado en varios estudios, acá les traje uno de toracotomías, que se vio que la capacidad vital forzada mejora en las primeras 24 o 48 horas de la cirugía y reduce la utilización de opioides, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Me beneficia al paciente para que tenga una estancia en el posoperatorio más corta y con el dolor más controlado. Bien. Otra de las cosas que quería mencionar es el manejo invasivo del dolor. Esto es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo. Esto es un paciente con una escoliosis severa, con un bloqueo en varios niveles. Dentro de las cosas en los pacientes que se le puede ofrecer a un paciente que tiene la polifarmacia, está polimedicado, son los tratamientos invasivos de dolor que tienen poco riesgo, son ambulatorios y ayudan mucho a la disminución de la cantidad de fármacos que vamos a utilizar. Un ejemplo claro es el paciente con un cáncer de páncreas con compromiso del plexo solar. La alcoholización del plexo solar puede mejorar hasta un 40, 80, hasta 50% la utilización de fármacos. Yo tengo pacientes que vienen con 100 miligramos de morfina a día por un tumor de páncreas con compresión del plexo solar, se hace por medio de tomografía una alcoholización del plexo solar, la mejoría del dolor es del 80% y la cantidad de medicación que va a requerir es mucho menor, ¿sí? A la izquierda del gráfico van a ver radiofrecuencia del ganglio de Gaster, radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal, radiofrecuencia de las ramas lumbares, etc. Bien. Para ir finalizando, es muy importante la valoración social, que el paciente pueda tener acceso a los fármacos que uno le va a dar, porque son fármacos a veces que el paciente hay que pensar en el bolsillo del paciente, ¿sí? Hay fármacos que el paciente no los va a poder comprar y eso hay que tenerlo en cuenta. La valoración geriátrica, la valoración clínica, la valoración terapéutica, ¿sí? Qué tratamientos hizo el paciente, con cuáles fracasó y cuáles les puedo ofrecer, la valoración del dolor y las indicaciones terapéuticas que son las farmacológicas y las no farmacológicas. Como hablamos al principio de las guías NICE, es muy importante la ortesis, el bastón de 4 puntas, la kinesiología, la rehabilitación, los TENS, etc. ¿Sí? Entonces, para ir finalizando, el tratamiento del dolor es un traje a medida. El paciente que anda bien con un fármaco no quiere decir que ande bien con el otro, y por eso es tan importante la valoración clínica a la hora de tratar el dolor. Muchas gracias.